Y venimos aquí a hablar de economía, porque estamos en un sistema que tiene casi 5 millones de parados, un 45% paro juvenil, o sea, uno de cada dos jóvenes de menos de 25 años no tiene trabajo, más de 700.000 familias sin ningún tipo de ingreso, 2 millones de parados de larga duración, un 26,7% de pobreza infantil, un 24% de brecha salarial, y todo esto se resume en lo que nos ha dicho la OCDE, que nos ha declarado el país más desigual de Europa. Para que os hagáis una idea, nos declaran un país 14 veces más desigual que Grecia, por ejemplo. Esto es... Muchas gracias también a todos vosotros y vosotras por haber venido aquí y por supuesto muchísimas gracias a la organización, no solo por invitarme a participar en vuestros vermú rojos, sino también por realizarlo, ya que comentaba antes que me pareció una iniciativa estupenda porque permitía tener un diálogo, un debate y hablar sobre algo y por lo tanto salir de aquí con una idea más enriquecida, al mismo tiempo que uno permite o puede tomarse algo y charlar y además conocer gente, ¿no? Y además hacerlo un domingo a la 1 o a la 1:30. Una perspectiva marxista tengo irremediablemente que decir que vivimos en una sociedad con un sistema económico capitalista que todos y todas sabemos cómo funciona, al menos de forma esencial, y es aquellos sitios o espacios donde se produce la renta y la riqueza, lo podemos llamar medios de producción, lo podemos llamar empresas, pertenecen a una serie de personas que tienen esa propiedad y son quienes van a decidir en qué momento se va a llevar a cabo ese proceso que permite generar renta y riqueza. Para que se vea que son las grandes empresas, no solo porque son grandes, sino también porque tienen mucho poder en todo el proceso productivo, porque afectan a todos los canales. Por ejemplo, la banca afecta a todo porque al fin y al cabo cualquier empresa que quiera ponerse en funcionamiento probablemente necesite un crédito, o porque son empresas de energía, cualquier empresa o cualquier actividad necesita energía y por lo tanto va a depender de ella, o de telecomunicaciones, por lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un engranaje, o yo lo podría ver así, engranaje, que cuando se activan las grandes, las medianas y también las más pequeñas empiezan a funcionar. Insisto, esto habría que entenderlo como que a pesar de que las medianas y pequeñas empresas son las que, como todos sabemos, las que mayor aportan en términos de empleo, incluso de renta, sabemos que dependen de las grandes. ¿Qué ha ocurrido en buena medida en la economía española? Pues bueno, no solo, como decía, que se ha orientado hacia una lógica de voy a obtener los beneficios lo antes posible porque me importa un bledo lo que ocurra, ni siquiera yo tengo que competir, no me preocupo por mi empresa porque tengo todo el sustento del gobierno, ninguna otra empresa me va a comer a mí el espacio, porque en el momento en que, por ejemplo, empiecen a aparecer empresas de energía renovable, el gobierno de turno va a poner un impuesto al sol, ¿no? Un ejemplo con el cual se ve claramente esto, y entonces no hay preocupación por innovación, o no hay preocupación por mejorar tu propio proceso productivo, y además tiene un mercado laboral que ha sido reformado más de 50 veces desde el año 80, 1980, que lo que ha hecho ha sido pues ceder mucha mayor, el poder de negociación de los trabajadores ha ido menguando de forma paulatina y a partir del año 2010 y 2012 de una forma brutal, ¿no? Y nos hemos encontrado con una economía que además ha sido espoleada o facilitada desde la Unión Europea para que se dedique a aquello que mejor se le da, ¿no? O sea, sol, playa, o sea, turismo de sol y playa y construcción, ¿no? Por lo que yo decía que además es un espacio en el que es muy fácil conseguir beneficios, ¿no? De forma que nos encontramos con una economía con una tasa de paro estructuralmente superior a economías que son mucho más pobres que España. Es decir, ¿cómo es posible que en España siempre hayamos tenido un paro muy superior al de economías del sudeste de Europa, del este de Europa, que son muchísimo más pobres que las de España? Parecido. O ha venido yendo conformándose una Unión Europea, o mejor dicho una eurozona, desde los años 80, 90, en el cual ha estado consagrada una serie de principios presupuestarios que vienen a decir, pues tú el déficit público lo tienes que tener totalmente controlado. Y como anécdota podéis ver una entrevista que se le hizo a un alto funcionario francés de Mitterrand, que reconocía en esa entrevista que el 3% del déficit público al que estamos sometidos como tope, que nos obliga a recortar o que nos empuja a recortar en determinadas prestaciones sociales, se la inventaron en menos de una hora porque llegó Mitterrand y dijo: necesito una regla rápida y sencilla que parezca seria pero que sea entendida por toda la gente para que podamos limitar el gasto público en cualquier otro tipo de cosas y podamos decirle: oye, pues no tenemos suficiente dinero,
o no tenemos una regla que nos impide esto, ¿no? Y le dijo un funcionario, ¿puede ser el 2% sobre el PIB? Y dijo, uy, es que un 2% es muy poco, ¿no? Y otro dijo, bueno, el 3%. Y dijo, oh, buena idea, que me recuerda además la Trinidad y eso a la gente le ayuda a... Pues para que la economía solo va a volver a funcionar a un ámbito importante, ya no estoy hablando solo de España, sino ya alrededor de la economía española, que también hay un estancamiento secular importantísimo, no solo en Europa, sino también en países como los emergentes, de Sudáfrica, Rusia, Brasil, incluso China, como lo ya veis. Y lo que vienen a decir es, para que puedan volver a ponerse en funcionamiento la palanca todo lo máximo posible, hay que darle perspectiva de beneficio a quienes más poder tienen. Y por lo tanto es, ¿cómo le podemos dar mayores perspectivas de beneficio a empresas que hoy día pues, no están poniendo la palanca al máximo, ¿no? Pues muy fácil, pues reduciendo los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores, porque lo que consigues evidentemente es hacer el ajuste por abajo y que tú tengas mayor margen de beneficio. Vamos a liberalizar las economías para que las empresas no solo puedan hacer lo que le dé la gana en su propio país, sino en otro tipo de países, veas el TTIP, que seguramente estáis al tanto de ello. Vamos también a reducir el tamaño del sector público, porque como ya os venía diciendo, si reduces tu educación pública estás dando libertad y margen para que se compita desde el sector privado y puedan generar su propio sector y su propio negocio. Y lo que vemos es que este sector en la banca, la respuesta que se le dio fue vamos a seguir ayudándola. En vez de vamos a reformular lo que está ocurriendo, vamos a limitar de alguna forma lo que venían haciendo, porque ya parece que se nos ha olvidado que en el año 2007-2008 el impacto se produjo por la élite financiera, ¿no? Por todo el negocio de la banca. Lo que ocurre es que los bancos centrales de todos los países importantes, que ya van 13 bancos centrales, lo que están haciendo, lo que han hecho hasta ahora ha sido crear dinero directamente, que hoy día el dinero se crea tecleando en un teclado, porque el 97% de todo el dinero que hoy día existe no son monedas de billetes, es decir, no es algo físico, sino que son anotaciones electrónicas, y se ha creado muchísimo dinero para dárselo a los bancos, a estas entidades financieras, de forma que puedan sanear sus propias cuentas y al mismo tiempo prestar a familias y a empresas para que pueda volver a generarse esta actividad de crédito y de actividad económica, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que no le ha funcionado en absoluto, no solo en la economía española, no solo la economía europea, sino en la estadounidense, ¿no? ¿Por qué no ha funcionado? Pues bueno, pues porque primero las empresas y las familias están hoy día muy endeudadas, que apenas se habla del endeudamiento privado, siempre se nos habla del público, pero lo importante es el privado. Las empresas de familia que están súper endeudadas no van a endeudarse más, porque hoy día el poco dinero que les llega lo utilizan para devolver deuda, ¿no? Vamos a crear dinero directamente para dárselo a las familias y a las empresas, directamente, a través de teclear pues, dinero en su propia cuenta bancaria o a través de políticas públicas como pues, vamos a crear, por ejemplo, trabajo directamente desde el sector público, o vamos a toda la infraestructura social, de educación, de sanidad, de dependencia, vamos a fortalecerla, que es una forma de que el dinero le llegue directamente a la gente. La gente con ese dinero puede sanear sus propios balances, de forma que están devolviendo la deuda, tienen deuda, la devuelven y sanean también la deuda y los balances de los bancos, y al mismo tiempo tienen capacidad adquisitiva para ir a las empresas, las tiendas, los comercios de barrio a consumir, darle la vuelta a la estructura de poder y a las relaciones de poder que hay en nuestro país, en las cuales los grandes medios de comunicación están totalmente imbricados con los grandes bancos, con las grandes empresas energéticas, con, al fin y al cabo, los circulitos estos tan grandes que tenemos, ¿no? Y que van a decidir en todo momento pues, cómo va a funcionar la economía, y lo van a hacer pues, a su bola, ¿no? Si tenemos que no guía turística hacia el núcleo de nuestras ciudades, no solo para explicar los cascos urbanos, sino para explicar cualquier tipo de curiosidad histórica o cultural que tengamos, o para toda la riqueza del paisaje que tenemos en nuestra península ibérica y también en las islas, ¿por qué no? Ahí se generaría empleo de mucha calidad, y por lo tanto no solo el que conocemos de un camarero que tenga la mínima cualificación para servir copas, ¿no? Al mismo tiempo, y por supuesto perseguir todo ese fraude laboral que hoy día existe. Un dato, hay
a la semana 8 millones de horas extraordinarias que se realizan y que no son pagadas. Si eso lo prohibiésemos porque consideramos que no hay que hacer horas extraordinarias, o que al menos tengan que pagar por ello, podríamos generar hasta 100.000 puestos de trabajo, 110.000 puestos de trabajo, solo con las horas extraordinarias que hoy día se están realizando, como yo digo, 8.000 solo no pagadas, ¿eh? Luego si contamos las pagadas tenemos una barbaridad, ¿no? Es decir, reparto del tiempo de trabajo, reducción de la jornada laboral, totalmente imprescindible para que hoy día, que vemos que hay mucha gente que no habla nunca de equiparar, por ejemplo, los impuestos que se pagan en todos los países al alza, que sería en este caso, ¿no? Y ahí es donde está la trampa. De todas formas, se puede hacer mucho desde el ámbito estatal, porque Reino Unido, por ejemplo, hoy día está siendo muy fuerte, muy estricto con las tecnológicas, Amazon, Google y tal, porque pagan muy poquito de impuestos y simplemente por ley le han dicho, como no paguen impuestos vamos a penalizar muchísimo y unas sanciones jurídicas y legales muy importantes. Y pues no le queda más remedio que dar marcha atrás porque el negocio lo están haciendo allí, ¿no? En ese sentido yo sí creo que hay que nacionalizar, o que sería muy conveniente nacionalizar, o al menos controlar, con lo que tú dices, por si un problema político y tal, controlar a través de la ley a este tipo de empresas y decirle, pues vaya a tener que respetar esto, no os vamos a nacionalizar, pero vaya a hacer lo que nosotros queramos y os vamos a controlar desde dentro. Yo creo que es mucho mejor lo de nacionalizar, pero si es para algo práctico, pues se podría hacer lo otro, ¿no? Así en primera persona, bueno, lo puedes agradecer, o si no os ha gustado nada, decir que es una mierda. Yo ahí dejo...